44, pero después vamos a ir disparados hacia otros lados. Gracias por venir, Flavia. No, por favor, gracias a vos. ¿Qué pasó con el 44? Mira, el 44, bueno, ya dijeron que sale del proyecto, así que es un tema que ya te diré que es pasado, pero ¿qué pasó? Se introdujo a último momento este proyecto de reforma laboral. Recordemos que fue a comisión en el mes de diciembre, en extraordinarias. Se hizo, bueno, el trabajo en comisión. En ese momento yo firmé el dictamen en disidencia. Yo entiendo que hace falta una modernización laboral, pero no estaba de acuerdo en todos los puntos del proyecto. Se estuvieron trabajando estos meses, se aceptó modificaciones, hay casi 50 modificaciones al proyecto original y este artículo apareció a último momento. Hay que reconocer que la problemática sí estaba planteada, tanto en juzgados como también en empresarios, que es el problema de las licencias médicas, que en Argentina, a diferencia de otros lugares en otras partes del mundo, en Argentina es el empleador, la empresa o la pyme, la que afronta el 100% del costo de un empleado que se accidenta o se enferma hasta un año. En otros lugares es un sistema mixto, hay una parte que está a cargo del empleador, otra parte que va al sistema de seguridad social y que hay un tema de falta de control sobre los certificados médicos. Entonces, esto es un problema real, sobre todo también en el sector público, se ve el tema de los certificados médicos, de las licencias muy prolongadas, pero la redacción del 44 terminó siendo desafortunada. Con el tema de último momento, después Bullrich dice que no fue así y Fernández Agasti había hecho alguna observación. En el recinto. Confirmamos que... en el recinto. En el recinto, sí. Pero es un proyecto, veníamos trabajándolo desde no diciembre, es el que ¿no? de antes. Es que desde diciembre el artículo no estaba. Digo porque la escuché a Bullrich decir, todos lo sabían, entonces me parece importante tomar conciencia de tu palabra. A ver, la problemática es real. Ahora, para trabajar esa problemática y darle una solución efectiva, requiere un trabajo. La redacción apareció ese día, claramente no tenés la posibilidad de trabajarlo. Recordemos que es un proyecto de ley que tenía más de 200 artículos. Entonces, ellos tomaron el compromiso de trabajar en este artículo y ayer confirmaron de que este artículo lo sacarían del proyecto en diputados, lo cual me parece una decisión acertada porque no hay el tiempo. Es una lástima porque si uno encara una reforma laboral y la problemática existe de tener el tiempo para haberlo trabajado adecuadamente, insisto, no lo hubo, apareció en ese momento y hoy toman la decisión de retirarlo del proyecto. Hay unas declaraciones en Infobae donde estás de acuerdo con esto, pero que no se le reduzca, decís, el tema a los empleados. ¿Estás de acuerdo en pagar menos, pero o que sea la carga hacia el empresario menor? Que la carga hacia el empresario sea menor, también y el artículo no dejaba claridad hay diferentes tipos de accidentes y de enfermedades, había que tipificarlas adecuadamente, en qué periodo de tiempo sí puede estar a cargo del empleador, porque claramente no es lo mismo una gripe que un cáncer, en qué periodo, tratar de otra manera, por supuesto, el tema de los certificados médicos, las licencias psiquiátricas son muy difíciles de tener más precisión, entonces había que hacer un trabajo ahí en particular. ¿Qué pasa, o que lo usó el ministro Sturzenegger cuando defendía el artículo, cuando el trabajador de manera voluntaria se expone a una actividad riesgosa y después está meses de licencia? Bueno, ahí puede corresponder una responsabilidad compartida, pero insisto, la problemática es real, necesitaba ser trabajada, pero claramente en un día no se podía, se habían comprometido a revisarla y hoy toman la decisión de retirarla del proyecto. Cuando estamos hablando de otros países, por ejemplo Brasil, Uruguay, cubren una determinada cantidad de días y después lo cubre la seguridad social. El problema que tenemos es que la seguridad social las desfinanciamos para los despidos sacándole la plata a los jubilados. Así es. Bueno, en otros países como en Estados Unidos,
vos te enfermás o te accidentás y no cobrás. Sí, de Estados Unidos no se caracteriza por sensibilidad social. Exactamente, así que hay de todo tipo de ejemplos, pero son muy pocos donde toda la carga está hacia el empleador. Pero, insisto, esto era un artículo y una problemática que había que haberle dado mucho más tiempo para ser trabajada. Con respecto a lo que preguntás, sí, de hecho yo voté en contra del FAL y sigo sosteniendo que lo más grave del proyecto es ese fondo de asistencia laboral. En líneas generales, sí, comparto, necesitamos renegociar, tenemos convenios de trabajo de los años 70, inclusive anteriores, hay convenios que son anteriores a la ley de trabajo. Hay que hacerlos, hay que ser renegociados. El proyecto también no plantea el fin de los convenios de manera total, sino que se termina lo que se llaman las cláusulas obligacionales, o sea, lo que negocian cámaras y sindicatos, lo del empleado sigue con continuidad en el tiempo, lo cual me parece acertado. En algunos casos se introdujeron modificaciones dando más tiempo a esa negociación, pero el punto del fondo para las indemnizaciones conceptualmente es sacar recursos de nuestro sistema previsional de los jubilados o del Estado para transferírselo a las empresas privadas para que paguen indemnizaciones. Y ahí está conceptualmente... Y que lo manejen, y con todo respeto te lo digo, que lo manejen un grupo financiero que hagan timba financiera. Mira, eso es grave, por supuesto, pero te diré que conceptualmente, de hecho, fíjate que el proyecto original se hablaba del 3% y después en la modificación quedó un 1% para grandes empresas y un 2,5% para pymes. Pero, y lo hablé, también me opuse porque el tema no era el monto. Inclusive con esta baja estamos hablando de 2.500 millones de dólares. O sea, hoy no podemos pagar jubilaciones y el concepto de la indemnización es que cuando un empleador priva de su trabajo a un empleado sin justa causa, la indemnización tiene el efecto de compensación. En otros países directamente no se puede, no está permitido el despido sin justa causa. Y por otro lado, un efecto disuasorio hacia el despido. Entonces, sacar recursos del sector público, aparte que hay que ser claros, esto pasa del sistema previsional de las jubilaciones o del Estado a una cuenta a nombre de la empresa, ¿no? O sea, hay una transferencia directa de recursos del sector público al sector privado. Y sí, que no la maneja la empresa, digamos, salvo para pagar. No, va es un al fondo mercado, que lo maneja el mercado financiero. Y en el proyecto también se autoriza un pago de comisión por la administración de estos fondos. Y también la pregunta que sigue es, bueno, ¿en qué van a poder invertir estos fondos? Porque ¿qué van a otra historia que las FJP van a terminar pagando o comprando los papeles de deuda del Estado argentino. Entonces, que son de los jubilados. Y de pronto tenés el Fondo de Garantía de Sustentabilidad en donde las AFJP ponían plata. Exacto. El proyecto era un proyecto muy amplio, había una parte que trataba específicamente la parte laboral, de modernización, la renegociación de los convenios, especificar el tema de qué conceptos indemnizatorios entran, cuál es la forma de actualización, y acá también mucho se dijo que se acababan las indemnizaciones o que se habían tope, eso es falso, las indemnizaciones siguen vigentes, simplemente se aclaran los conceptos, no hay tope. Pero se sacan algunos ítems. Se sacan... Vacaciones, por ejemplo. Claro, pero queda claro que la indemnización es un sueldo por año trabajado de la remuneración normal y habitual y no hay tope en el proyecto de ley. Por otro lado, también se dijo que el fondo era optativo, no, el fondo es obligatorio. Después de esa parte de la reforma laboral, había otra parte que era un sistema de si se quiere, de promoción, donde se bajan los aportes del 17,4 al 5% por 48 meses en un incentivo para la formalización. Había un capítulo impositivo, había el capítulo de este famoso fondo, entonces había un capítulo de derogaciones. Entonces, dentro de un proyecto como que se metieron otros temas. Yo también voté en contra del tema impositivo porque el planteo es el siguiente. En paralelo de una reforma laboral teníamos que estar discutiendo una reforma previsional, porque el sistema ya sabemos que no es sustentable, que las jubilaciones no están pudiendo ser pagadas, que es un sistema que termina siendo injusto y que es el mayor gasto en el presupuesto argentino, y una rediscusión fiscal o tributaria integral en los 3 niveles, nación, provincias
y municipio. Esto de que en un proyecto empiezan a meter parches, no compartía. Ya nos vamos a meter en el tema tributario, que me parece también bastante interesante. A mí, sinceramente, me cuesta encontrar un artículo de todos, y probablemente sea falta de imaginación mía, que sea en favor del laburante. Porque una reforma laboral, pero no encuentro nada que sea a favor del trabajador. Porque vos estás pensando en los que hoy tienen un trabajo formal. Yo te invito a que pensemos en los 6 millones, casi el 35% de los trabajadores en la Argentina hoy no tienen nada. No tienen vacaciones, no tienen obra social, eso sí que se enferman y no tan solo no se les paga. Los trabajadores de aplicaciones siguen igual, sí, sino no tienen nada. Que tampoco tienen acceso a una obra social, no tienen aportes, esos tienen un régimen en particular. Pero en realidad, y vos también sabés que hoy a un empresario le decís, che, ¿por qué no toma gente? ¿Y qué te dice? Un empleado es sinónimo de una contingencia, no quiero empleados. Pero no yo quiero te he empleados. escuchado decir de que vos dijiste que esto no va a generar empleo. No, y acá hay que ser claros en el concepto. Una reforma laboral por sí sola no genera empleo. Esto más que una modernización laboral, yo lo llamaría una formalización laboral. ¿Qué busca el proyecto? Y que sí estoy de acuerdo, estamos en un país donde vos tenés un grupo que está con un trabajo formal atado a un sistema rígido, con convenios de los años 70, 75, inclusive anteriores, que nosotros hoy, y ya te lo impone la realidad y el mundo por temas tecnológicos de ciclo de mercado, tenemos que acostumbrarnos a estar renegociando los convenios para adaptarlos a la realidad tanto regional como productiva como tecnológica. No podemos seguir con esquemas rígidos de los años 70. Entonces, eso sí, eso lo suscribo. Tenemos que bajar las resistencias para darle previsibilidad al empresario para que pueda formalizar y tomar empleo. ¿Y cuáles son los principales temas que el empleador te maneja resistencia? Primero, el tema de las indemnizaciones, que hemos visto pymes que quiebran porque no pueden afrontar indemnizaciones millonarias. ¿Qué hace el proyecto de ley? Es decir, estos son los conceptos que son indemnizables. Y la fórmula de ajuste, porque acá son dos temas. Primero, que cuando vas a despedir a un empleado se reclaman combustible, absolutamente todo, y cuánto dure el juicio, porque no sabes cuánto lo vas a terminar pagando. Entonces el proyecto lo que hace es decir, estos ítems son los que entran en indemnización y esta es la cláusula de ajuste. IPC más el 3%. Y una práctica que ya hoy la justicia la hace, que en pymes habilita a poder pagar en cuotas. No quiere decir que van a pagar en cuotas, sino que queda a criterio del juez abonar esa indemnización en cuotas, depende por supuesto el caso, antigüedad, etcétera, con una fórmula clara de ajuste. El otro tema de juicios laborales son los accidentes de trabajo. El proyecto de ley toma como caso modelo el caso de Salta, donde los peritos no están atados al valor del juicio, sino que los peritos de los juicios por accidentes de trabajo son del cuerpo forense de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el resto? El perito cobra en función del resultado del juicio. Entonces, claramente el perito tiene un incentivo a que la determinación por enfermedad sea acá. Sí. Claro, y eso claramente también es un problema. El otro problema era este tema de las licencias médicas, de la incapacidad. El proyecto sí habla de que ahora tiene que ser digital, que el empleador puede tener acceso a una junta médica. Eso lo que busca es justamente bajar esas resistencias a formalizar empleo, además del régimen de promoción que está incluido en el proyecto. Cuando hablamos, yo te decía, no quisiera que pase de largo el tema de los trabajadores de las aplicaciones, el PRO estaba con una idea de que sean las aplicaciones las que le garanticen cierta cobertura, por ejemplo, de seguro, cierta cobertura social. Eso queda, el trabajador de aplicación me parece que está decepcionado, ¿o no? Mira, el trabajador de aplicación, de hecho hubieron varias conversaciones, lo que quiere es la libertad de trabajar en cierto horario y sí, por supuesto, la cobertura del riesgo, ¿no? Tanto de su persona como de su medio de trabajo, ¿no? Y eso sí está contemplado. Tengo para charlar hasta la noche. Vos pregúntame, pregúntame todo, porque mucho se ha dicho particularmente de la esclavitud, de que ahora la jornada es de 12 horas, eso tampoco es así.
No, a mí lo que me preocupa, y es un tema que, bueno, ya está solucionado, está dejado de lado, es el tema de las enfermedades que ya está solucionado, digamos. Ahora, yo lo que veo es que la mayoría de empresas que han cerrado, cierran y no usan el recurso de argumentación del problema laboral. El problema que tienen es que no están vendiendo. Y entonces, yo me acuerdo a Álvarez Agi, que un día daba un ejemplo muy claro. Preocupate primero por vender y después por el tema de la carga tributaria. Y yo lo que veo es un escenario, recién lo debes haber escuchado, que va cada vez peor, y por más reforma laboral que hagamos, no vamos a generar empleo si no generamos desarrollo. Bueno, eso, de hecho, eso lo decía y voy a ser claro porque dice, se lo toma como contradictorio y yo creo que acá hay que tener honestidad intelectual. Esta reforma laboral no va a crear empleo y tampoco va a ser el origen de la destrucción del empleo. El empleo se crea o se destruye por una política económica, por una política de desarrollo. Hoy está cerrando FATE, 900 trabajadores quedan sin trabajo y el problema es de FATE, la industria alimenticia, es un problema de política económica. Los textiles. Los textiles, es un problema de política económica. La apertura de importaciones, no haber hecho antes el trabajo de darle las condiciones a nuestra industria para que pueda ser competitiva. Por eso insisto que hay que discutir urgentemente. Antes de la reforma laboral deberíamos haber estado discutiendo una reforma tributaria, porque el problema es que la carga fiscal total de Argentina es muy alta. Entonces, no es que la reforma ni es la solución a todos los problemas ni el origen de todos los males, ¿no? El empleo se crea o se destruye por política económica y por política de desarrollo. Y este gobierno lo que está planteando es que hay que ir a un proceso de reconversión en la Argentina, pero a mí realmente me preocupa porque hacen hincapié en sectores como la energía o la minería o el agro, que bueno, a Salta nos vamos a ver beneficiados, pero la realidad es que no son sectores intensivos en mano de obra. Los sectores intensivos en mano de obra es el comercio, es el turismo, es la industria, y no hay una política clara para eso. Pero uno, porque no esté de acuerdo con esa política, tampoco se puede poner en el papel, bueno, bloqueemos todo. Hay partes de la reforma y de la modernización, que es lo que acabamos de hablar, que yo realmente creo que es necesario. Otra parte que no comparto, por ejemplo, el FAL me parece lo más escandaloso de todo el proyecto. Y también, ¿por qué una reforma tributaria? Porque vos, para tener gente formal, también necesitas tener más economía formal. Hoy, la mitad de la economía de la Argentina, y lo sabemos, se maneja en la informalidad, con dinero circulando en efectivo que no entra al sistema formal. Eso se soluciona con una discusión tributaria y discutiendo seriamente el tema de la evasión. Y un Estado más eficiente en mecanismos de evasión. Por supuesto. Porque si no, no podemos ampliar la base tributaria. Porque si no, además vamos a recaudar menos y cada vez vamos a tener menos presencia del Estado. Tenemos un equilibrio fiscal, y perdón, Flavia, con esto, pero tenemos pegado con saliva. Es decir, tenemos un equilibrio fiscal con obras que no hacemos, rutas que estamos destruyendo, que nos va a salir más caro reconstruir todo. Un Estado que le tira a las provincias el costo de salud y educación hasta en infraestructura. La provincia de Salta ha tenido que salir a tomar un crédito para hacer la Ruta 51, financiar parte de la Ruta 51. Bueno, eso lo decía también porque voté en contra del capítulo impositivo y trataban de poner, bueno, acá son los gobernadores que no quieren bajar el gasto. Y acá hay que ser, de nuevo, hay que tener honestidad intelectual. El Estado Nacional, de 100 pesos que se recaudan, 57 quedan en el Estado Nacional. El Estado Nacional no tiene territorio, no produce, no genera riqueza. Todo eso se da en las provincias. Antes la proporción era justamente al revés. El Estado hoy pone la bandera de, bueno, del ajuste que hizo, pero a ver, lo hizo el ajuste primero, no pagó a energéticas el año pasado, que fue gran parte de lo que explica ese déficit. Después tiene programas y tiene obra pública que claramente dejó de pagar, entonces puede hacer un ajuste mucho más grande en magnitud y en velocidad que lo que pueden hacer las provincias. Después te pones en las provincias, ¿y qué tienen las provincias a cargo? Lo más elemental para el ciudadano. Tienen la salud a cargo,
la educación, la seguridad, la administración de la justicia. Entonces, claramente, cuando a las provincias le pediste hacer un gasto, hacer una reducción de igual magnitud, y no tiene, porque no podés dejar estos servicios, porque es lo elemental del Estado. La verdad que no me parece tan... Yo me defino como de centro derecha, ¿no? Y la verdad que no me parece tan complejo. Respeto a la propiedad privada, que todo lo que se puede hacer del sector privado, se haga del sector privado, redistribución del ingreso, porque tenés que tener una contención de la sociedad, un Estado moderno y eficiente que controle. Ese tiene que ser nuestro norte. Y nuestro norte y nuestra bandera tiene que ser, no la inflación, sino la creación de empleo. Argentina, desde el 2012 a la fecha, el empleo privado solamente creció un 1%. Lo que creció es el monotributo y otras formas de empleo, si querés, precarizada. Argentina tiene que sí o sí entrar en un camino mucho más virtuoso para la creación de empleo de calidad. Y esa es la discusión que hoy no se ve en la Argentina. Pero hay reformas estructurales que hay que llevarlas adelante y para mí hoy la más importante es una reforma tributaria. Gracias por venir. No, de nada. Nosotros vamos a una pausa, pero desde ya, con Belkin, volvemos.